días. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión de trabajos orales del 21 Congreso Argentino de Farmacia. Queríamos pedirles especialmente en esta sesión que puedan ajustarse al tiempo de cada presentación, porque son 9 seguidas y así todo el mundo tiene tiempo de poder hacer preguntas o de poder hacer un intercambio en cada trabajo. Vamos a empezar con el trabajo Análisis económico de medicamentos y productos médicos en servicios críticos de un hospital pediátrico. Buen día, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Buen día, yo soy Jimena Díaz, soy farmacéutica, el trabajo fue realizado en el Hospital del Niño Jesús y les voy a presentar el trabajo que se titula Análisis económicos de medicamentos y productos médicos en servicios críticos de un hospital pediátrico. Este trabajo fue realizado como finalización de la residencia de farmacia clínica. ¿Por qué se lo realizó en el Hospital del Niño Jesús? Porque es un hospital pediátrico de tercer nivel de referencia en el noroeste argentino. A pesar de ser de referencia, tiene solamente una farmacia que funciona 12 horas, no funciona 24 horas, y las salas de internación poseen un botiquín para cubrir las emergencias que puedan surgir durante estas 12 horas que está cerrada la farmacia de guardia, la farmacia central, y además el servicio de emergencias es un servicio, se hizo hincapié en el servicio de emergencias porque es un servicio crítico al cual solamente se repone un stock. No es que se dispensa medicación por paciente, lo cual dificulta la validación de las prescripciones médicas. Dentro de los objetivos se estableció determinar el costo, el valor monetario, el costo económico de los botiquines de las salas críticas y analizar el consumo de medicamentos y productos médicos en el servicio de emergencia, justamente por esta razón de que es a granel y no por paciente. Se hizo un estudio de tipo descriptivo de corte transversal y observacional y se lo realizó durante los meses de abril y mayo del año 2021 en el Hospital del Niño Jesús. Las variables en estudio fueron las siguientes. Por un lado, el valor monetario de los botiquines de medicamentos y productos médicos. Para ello se estableció el valor en pesos argentinos tomados de los cotejos de mayo-junio realizado por el CISPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud de Tucumán, para cada uno de los ítems que estaban determinados o detallados en cada uno de los botiquines. Por otro lado, se analizó la viabilidad de la validación, si era posible o no validar las prescripciones del servicio de emergencia. Como sabemos, el acto de visado por parte del farmacéutico de las prescripciones médicas y se la clasificó de siguiente forma. Si era viable de validación, era porque la receta estaba completa y era recibida previa a la administración del medicamento o al uso del producto médico. Y se la consideró como inviable cuando la prescripción era recibida posterior a la administración del medicamento o del producto médico o si la receta le faltaba algún dato del paciente, sea edad, sea peso, sea diagnóstico, dosis del medicamento o en sí la prescripción de un producto médico. Por otro lado, se analizó el valor monetario de los medicamentos excluidos de los módulos de aranceles hospitalarios. Está establecido el costo que tiene cada módulo de arancel para facturar a las obras sociales, pero hay un listado de medicamentos y de productos médicos que están excluidos de esos módulos de aranceles hospitalarios. Entre esos están los antibióticos, los antivirales, antimicóticos, aerosoles inhalables, inotrópicos, ondansetron, medicación para coma farmacológico y dentro de las benzodiazepinas el lorazepam. Todo esto se lo tomó en cuenta de las recetas de la emergencia para establecer el valor que se podría recuperar en pesos si se facturara realmente y si se cerrara el circuito de la emergencia.
Para ello se establece un valor monetario en pesos argentinos según la página Alfabeta, que es la página que ofrece precios de venta al público. Y por último, se analizó el consumo mensual, que era la cantidad de medicamentos y productos médicos solicitados por el servicio de emergencia a granel. Y para ello también se estableció un valor monetario según el valor de cotejo. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. En cuanto a los valores de botiquines, vemos que el valor de UCIT o de terapia intensiva, que es la columna naranja, tiene un valor muy elevado por encima del resto de los botiquines. Es de 3.558.860 pesos. Este valor, digamos, representa tanto medicamentos como productos médicos, de los cuales la terapia intensiva cuenta con muchos productos médicos de urgencias, ya que si se necesita colocar una válvula de derivación o un PIC, lo tiene la terapia intensiva y no la farmacia, que permanece cerrada. Luego le sigue la terapia cardiovascular y luego la emergencia. Y después siguen otros servicios que se los tomó como en referencia, básicamente. Por otro lado, se determinó que la validación de las prescripciones del servicio de emergencia, el 100% eran inviables porque llegan a farmacia posterior a la administración o al uso de los productos médicos, por lo cual no son viables de validación. Y si hubiesen llegado antes de la administración, solamente el 1% sería viable de validación, lo cual es alarmante realmente, porque es un servicio crítico y urgencia. Por otro lado, con respecto a los valores de medicamentos excluidos de los aranceles, se determinó que en el mes de mayo, en el mes de abril, el valor es de 104.502 pesos, lo que se hubiese podido recuperar si realmente el circuito se cerrara de forma adecuada, y en el mes de mayo fue de 116.720 pesos. Otro de los resultados obtenidos con respecto al consumo mensual, se determinó que en el mes de abril se dispensaron de forma a granel al servicio de emergencias 13.567 unidades en total de medicamentos y productos médicos, y eso tuvo un valor de 927.254 pesos. Y en el mes de mayo fue de 14.510 unidades, y eso representó un valor de 1.027.936 pesos. Esto se determinó para poder comparar cuánto de lo dispensado a granel estaba registrado en receta, y se comparó lo que estaba registrado con lo que se dispensó totalmente. Y el resultado que se obtuvo fue que el total prescrito en ambos meses fue aproximadamente del 30%, y el 70%, lo cual es alarmante, fue dispensado sin prescripción médica y sin registro del paciente en el que fue utilizado, tanto de medicamentos como de productos médicos. Por esto se concluye que para que la atención farmacéutica sea de excelencia, con la optimización del uso racional de medicamentos y productos médicos, es necesario que haya farmacéuticos de forma permanente en el hospital, y por esto es importante la implementación de una farmacia de 24 horas. El objetivo final del trabajo era demostrar la necesidad de una farmacia de guardia 24 horas. Hola. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? Hola. Yo quería consultar, porque en un momento hizo mención de los medicamentos excluidos, de los productos médicos. ¿Algún ejemplo? ¿Cuáles son los que se consideran? Porque los medicamentos de emergencia los nombró, pero ¿qué productos médicos son tenidos en cuenta? ¿Si solo los de emergencia o los de atención común del paciente también? No, son los de emergencia. No, en emergencia no hicimos análisis de los productos médicos porque no se usaban productos médicos de alto costo en el servicio de emergencia. Los productos de alto costo se usaban en los servicios críticos, terapia intensiva o quirófano. Bien. Bueno, muy interesante el trabajo. Me parece que es importante buscar maneras de valorar el rol de los farmacéuticos dentro de los hospitales y encontrar evidencia que sustente
nuestros crecimientos como servicio. Lo que sí tal vez sugeriría para un próximo trabajo es la posibilidad de que cuando uno establece un objetivo pueda como correlacionar los resultados exactamente con el objetivo que uno se traza, para que después las conclusiones que uno puede sacar tengan que ver con el objetivo que uno se trazó de inicio. En el sentido de, tal vez, si nosotros buscamos la valorización de los botiquines, como centrarnos ahí en los resultados para que después podamos concluir algo respecto del valor del botiquín o del aporte que podemos hacer en ese sentido. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para hacer. Muchas gracias y continuamos con el siguiente trabajo. Vamos a seguir con el trabajo diseño e implementación de una herramienta de evaluación para ateneos de residentes de farmacia hospitalaria. Hola, ¿ahí se ve bien? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ahí va. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Alejandro Catonzaliti, soy farmacéutico del Hospital Italiano y les vengo a presentar un trabajo que hicimos con la farmacéutica Julieta Marsiglia en la residencia de nuestro hospital durante su jefatura de residentes y yo como coordinador de residentes en ese momento. Los ateneos de residentes son espacios de formación que se utilizan frecuentemente en las residencias, que sirven tanto para los asistentes a la clase, por la exposición y por el intercambio que puede generar entre sus compañeros, y también puede servir para la persona que expone como una instancia de evaluación. Nuestra residencia tiene 9 residentes y varios ateneos a la semana, y no contábamos con una herramienta adecuada para su evaluación continua. Si bien lo hacíamos de manera semestral, en una evaluación de desempeño general, no teníamos una herramienta que específicamente evalúe cómo los residentes dan ateneos, sabiendo que dentro del perfil de nuestro egresado estaba la competencia de actividades docentes y aptitudes comunicacionales de comunicaciones científicas. Además, la bibliografía publicada sobre formación de residentes de farmacia en Argentina es bastante escasa, y más aún la que se trata específicamente de herramientas de evaluación. Entonces nos propusimos implementar y analizar una herramienta de evaluación de ateneos para los residentes de farmacia, un estudio observacional, prospectivo y descriptivo que realizamos del 2 de noviembre del 2020 al 14 de junio del 2021 y que lo pensamos en 3 etapas. Primero, una etapa de diseño, donde armamos la herramienta, se definieron cuáles eran los objetivos de los ateneos de los residentes, qué elementos medibles se podían obtener a partir de esos objetivos, cuáles eran los descriptores que íbamos a medir y a partir de qué escala de calificación. Nos decidimos por una herramienta tipo rúbrica, que les voy a mostrar más adelante, porque sabíamos que en otros servicios había funcionado bien una herramienta similar, entonces queríamos probar si con el servicio de farmacia podíamos implementar algo parecido. Después una etapa de implementación, donde presentamos la herramienta a los residentes en una clase, se despejaron dudas, se describió cada ítem a evaluar y consultamos a ver si había algún ítem confuso o algo que generara confusión. Después, a cada ateneo se realizó una evaluación, tratábamos de que sea durante el ateneo completo, la realizábamos si podíamos los 2 evaluadores y si no uno de ellos, y una instancia de feedback que tratábamos de que sea inmediatamente después de la clase para que sea lo más fresco posible las observaciones. Posterior, hicimos un análisis, medimos la confiabilidad con un estadístico que es el AFA de Convert, hicimos una encuesta de la aceptación a los residentes que fue diseñada por nosotros mismos y analizamos los resultados. Acá les muestro la rúbrica que diseñamos. Se puede ver como una tabla de doble entrada donde arriba tenemos los datos del ateneo y del residente y en un costado los elementos medibles y en la parte superior la escala de calificación que va de óptimo a insuficiente. Si por ejemplo nuestro objetivo era que el residente plantee el tema del ateneo de manera relevante para la farmacia, el elemento medible en cuanto al tema
el elemento medible sería el tema, una calificación óptima se daría si el presidente la plantea de manera relevante y muestra el rol del farmacéutico en ese contexto, y una calificación insuficiente sería que el presidente plantea el tema de manera no relevante para su práctica. Lo mismo podríamos pensar que si nuestro objetivo era que un presidente brinde información actualizada, el elemento medible sería un ítem de exposición, un óptimo que el presidente brinde información actual y que cite las fuentes, un insuficiente que brinde información que no es actual o que no cite las fuentes. Después también teníamos una evaluación global, numérica, de 1 a 5 y un espacio para observaciones si queremos hacer algún tipo de anotación sobre el Ateneo que no estén contemplada en las variables que estaban arriba descritas. Se evaluaron 37 Ateneos, 24 de las evaluaciones fueron hechas en conjunto entre tanto coordinador como la jefa de residentes. Los residentes tuvieron entre 3 y 5 evaluaciones, dependiendo de la cantidad de Ateneos que dio cada una. Y las mejores puntuaciones se obtuvieron en el abordaje del tema y la comprensión, los ítems de comprensión. Las peores puntuaciones en las de preparación, la utilización de recursos para favorecer la comprensión y el citado de las fuentes. Esto principalmente lo hacíamos para revisar frecuentemente cuáles eran los puntos más flojos y ver si era necesario, a través de otra estrategia, apoyarlos o darles alguna herramienta para favorecer los puntos en los que están más flojos durante las clases y que vayan mejorando continuamente. La confiabilidad con el alfa de Cambridge fue de 0.776, que entre 0.7 y 0.8 se considera una confiabilidad aceptable para una herramienta de evaluación. Y después, acá les pongo 2 de las preguntas que hicimos, pero fueron bastantes más. Me parece que son las 2 más relevantes. La primera es si se les preguntó a los residentes si consideraban que evaluar los Ateneos tuvo un impacto positivo en su formación, y la totalidad responde que está de acuerdo con eso, tanto totalmente de acuerdo como de acuerdo. Y se les preguntó si recomendarían el uso de la herramienta a otros grupos de farmacéuticos o residencias, y 8 de 9 respondieron que sí. Una persona respondió que no. Específicamente lo aclaró que era porque no creía que fuera a servir para todos los grupos de residencias, pero sí en residencias donde los Ateneos fueran varios por semana y se realicen de manera continua, no donde una persona por ahí de un Ateneo una vez cada varios meses, donde no se puede evaluar el desempeño de forma continua. Bueno, como ventajas podemos decir que la herramienta presenta baja subjetividad y variabilidad interobservador. Y como los descriptores están hechos en la hoja de evaluación, sirve aparte como soporte al momento del feedback para evitar devoluciones vagas o ambiguas, y la baja variabilidad interobservador se da además porque al estar descriptos, el evaluador ya sabe lo que tiene que ver y cómo evaluarlo. Tiene buena validez de concepto porque las variables están relacionadas con los objetivos que definimos nosotros, y una fiabilidad aceptable y un costo bajo a nulo. Como limitaciones podemos decir que no tiene validez de criterio porque no lo comparamos con otras evaluaciones ya validadas de este tipo. Y si bien el llenado de la rúbrica es bastante rápido, la instancia de feedback puede demandar un mayor tiempo. Como conclusión, podemos decir que la rúbrica demostró ser una herramienta útil y eficaz para la evaluación de los Ateneos de los residentes, que mostró un impacto positivo sobre su formación y una buena aceptación por parte de ellos. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho la presentación, la verdad que muy claro. La única consulta que yo tenía para hacerte la contestaste en la presentación, que era respecto de cómo se hacía el feedback post Ateneo, así que nada. Era una reunión con el residente y los evaluadores, en el caso que habíamos sido los 2 o uno solo, y estaba bueno porque el residente además podía llevarse una copia de la evaluación y ver en qué puntos estuvo más flojo o qué puntos se pudieron resaltar. Bueno, muchas gracias. No, Continuamos con la siguiente presentación, que es gestión farmacéutica en áreas quirúrgicas en tiempo COVID.
Buenos días, mi nombre es Silvana del Cueto, yo soy farmacéutica del Hospital Italiano, coordinadora del área de cirugía ambulatoria. La idea de este trabajo fue plantear como objetivo la gestión farmacéutica en áreas quirúrgicas en tiempos COVID, ya que habíamos visto con el grupo de trabajo de los distintos coordinadores de las áreas quirúrgicas del hospital que no había muchos trabajos en este tema, sino más todo lo enfocado en COVID estaba apuntado a la parte clínica o de cuidados críticos. La pandemia ante el COVID-19 afectó el circuito de trabajo, afectó los sistemas de salud y requirió acciones para la atención de pacientes COVID y pacientes con otras patologías. Lo que buscamos fue evitar un colapso ante el aumento de la demanda y disponer de camas para poder asistir a estos pacientes. Por lo cual, quisiera comentarles primero cómo están compuestos los quirófanos de nuestro hospital. Nosotros contamos con 4 quirófanos principales, el quirófano central, que cuenta con 15 quirófanos y tenemos alrededor de entre 50 y 60 procedimientos diarios. El de ortopedia, que son 8 quirófanos con 50 procedimientos diarios. La unidad de cirugía ambulatoria, con 50 procedimientos diarios. Y la obstétrica, que tenemos aproximadamente 144 procedimientos mensuales. Los cambios que fuimos sufriendo durante la pandemia empezaron el 11 de marzo, cuando se decreta la pandemia a nivel mundial, y lo primero que tomó el hospital como acción fue reducir las cantidades de cirugías y alternar al personal que asistía a las cirugías, donde primero venían una semana sí, una semana no, después con días alternativos, hasta que se fueron aumentando los casos y se le pidió al personal que viniera a tiempo completo. El 17 de marzo nosotros tuvimos que cerrar 2 de los principales quirófanos, cerró la UCA y ortopedia, mudando estos 2 quirófanos al quirófano central y teniendo que reducir la cantidad de cirugías que se daban entre estos 3 quirófanos a 40 procedimientos diarios. El sector de ortopedia queda destinado exclusivamente para operar a pacientes COVID hasta el 1 de junio, donde vuelve a abrir la UCA para intervenciones quirúrgicas y ortopedia sigue operando en quirófano central. El 10 de agosto se cierra la unidad de cirugía ambulatoria y este quirófano es destinado para pacientes COVID, donde pusimos 20 camas para asistencia de pacientes y pasó a denominarse sector 38. El quirófano de ortopedia se dividió en 2 áreas, donde teníamos un área dedicada a pacientes COVID y la otra área para pacientes con otras patologías que necesitaban intervenciones quirúrgicas y eran cirugías ambulatorias. El 18 de agosto cerramos la parte clínica del quirófano de cirugía ambulatoria y se vuelve a abrir como unidad quirúrgica. Quiero destacar en esto que nosotros contamos con una farmacia quirúrgica satélite en cada uno de los quirófanos con un farmacéutico a cargo. Entonces, cada modificación que fuimos teniendo fue afectando nuestra gestión y nuestro modelo de trabajo. Lo primero que se priorizó fue la seguridad de los pacientes y del personal de salud, donde se elaboró un plan estratégico de calidad que se trabajó con el departamento de calidad, en donde se iba estableciendo a medida de cómo iban a ir aumentando los casos, qué sectores se iban a ir ocupando, y entre ellos estaban los sectores quirúrgicos. El factor económico, nosotros tuvimos quiebre de stock, tuvimos falta de algunos productos médicos y lo que se hizo fue buscar alternativas, disponer de que tengamos un buen abastecimiento, que eso fue toda parte de la gestión farmacéutica. Se capacitó al personal, se realizaron formularios de entrenamiento, se les explicó el tipo de EPP que tenían que usar según el sector donde estaban, según la parte del quirófano que iban a ocupar, según si tenían que asistir llevando medicación a las áreas críticas y entrar al quirófano o no, en el pre, en el intra y en el postquirúrgico. Tuvimos modificaciones del espacio físico quirúrgico, la reorganización estructural. Cada vez que movíamos una farmacia o cerrábamos un área, teníamos que habilitar por nuestro sistema informático, donde tenemos todo el listado de medicamentos y productos médicos, dar altas, bajas de productos y además cerrar una farmacia que estaba preparada para una atención quirúrgica, transformarla en una farmacia de internación de cuidados críticos y después volverla a transformar en una farmacia de atención quirúrgica. Y bueno, todos esos cambios fueron trabajos de los farmacéuticos. No podemos dejar de hablar de crisis, porque tuvimos
que modificar nuestra cantidad de procedimientos quirúrgicos, los materiales que teníamos, el personal. Tuvimos mucho personal de baja ante la pandemia por situaciones, embarazos, enfermedades, personas que no podían asistir al hospital, entonces ese personal hubo que reorganizarlo y redistribuirlo en distintos sectores, racionalización de los recursos, y tuvimos a la vez cambios de proveedores, lo que nos llevó a tener las altas y bajas por sistemas, la optimización de los recursos ante los problemas de abastecimientos y claramente el aumento de costos, que es lo que pasó en todo el país. A la vez, Farmacia forma parte de los comités de control de infecciones, comité de calidad. Se trabajó de forma interdisciplinaria con anestesia, con cirugía, con hotelería, y nos tuvimos que adaptar a todos los cambios que fueron surgiendo en los distintos sectores, para los cuales no fuimos ajenos. A la vez, todos los procedimientos dentro del hospital están procedimentados, entonces teníamos las puestas en vigencias, los cambios y las nuevas sugerencias de nuevas propuestas en todos los procedimientos del hospital, y las áreas de internación dedicadas a los pacientes quirúrgicos tuvimos que dar prioridad, por supuesto, a los pacientes que requerían cirugías de urgencia, pero además los pacientes que se operaban y no ocupaban cama luego de las cirugías, serían los pacientes ambulatorios. Nosotros hicimos un análisis desde abril del 2019 desde abril del 2020 hasta marzo del 2021, en donde pudimos evaluar que tuvimos un 49% de disminución en los procedimientos quirúrgicos. Se hizo también un corte transversal de un mes puntual, donde tuvimos un pico de casos, que fue el mes de julio, con una baja de un 47%, y de la cantidad de trasplantes que se hacían en el hospital, que también se vieron afectados y se redujo considerablemente el número. Y bueno, para cerrar, nosotros queríamos destacar que la presencia del farmacéutico en áreas quirúrgicas ayudó a ordenar el circuito y a cumplir con el protocolo, que fue lo que se propuso inicialmente y se logró llevar a cabo durante toda la pandemia, y destacar que la situación sanitaria afectada a nivel mundial fue tomada como una propuesta de mejora para el servicio y desde farmacia, y nos ayudó al trabajo multidisciplinario con las distintas áreas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Primero quería felicitarla por el trabajo muy interesante. Quería hacer una pregunta. En un momento mencionó acerca de los comités, del comité de infecciones. Yo lo que quería saber es si todos estos cambios fueron impulsados desde farmacia o fue algo que se reunieron en conjunto y fueron viendo las posibilidades, los cambios, los quirófanos, cómo surgió la idea. En realidad, esto se realizó en conjunto. En el hospital trabajamos en forma multidisciplinaria. Dentro del comité de infecciones hay un farmacéutico que asiste, y en las áreas quirúrgicas nosotros trabajamos con ellos y con el departamento de cirugía, con el departamento de anestesia, entonces, entre otros servicios. Cada cambio fue planteado en conjunto y las decisiones se tomaban en base a eso. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. No, de qué, muchas gracias. Bueno, continuamos con el trabajo cálculo de recurso humano necesario en la central de esterilización. Hola, buen día, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia. Yo trabajo en el Hospital San Roque de Gonet de La Plata, específicamente en la central de esterilización, que depende del servicio de farmacia y esterilización. Y les voy a contar hoy sobre el trabajo que realicé este año de cálculo de recurso humano necesario en la central.
El Hospital San Roque de Gonet es una institución pública de atención general de agudos, cuenta aproximadamente con 150 camas de internación y consta de un bloque quirúrgico, que es el mayor usuario de la central, conformado por 4 quirófanos y un centro obstétrico. En cuanto a la central de esterilización, se llevan a cabo los procesos de recepción, inspección, acondicionamiento, esterilización y dispensa de productos médicos, material textil, instrumental quirúrgico, y se trabaja en el marco del trabajo que realiza el servicio de farmacia hace muchos años, en lo que es mejora de la calidad y seguridad del paciente en la salud de los trabajadores mediante la gestión de los riesgos. El hecho es que en la central pueden existir muchos riesgos, entre ellos riesgos biológicos, riesgos físicos, riesgos químicos, ergonómicos y psicosociales. Todos estos riesgos dependen de varias variables, por ejemplo, los métodos de esterilización que se empleen, la organización del servicio, cuestiones organizativas, como también las características y números de los trabajadores. Lo que se intentó desde siempre es hacer foco en la seguridad del paciente, pero la pandemia puso como prioridad también la seguridad del trabajador. Por lo tanto, la determinación de recursos necesarios lo consideramos prioritario y por eso surge este trabajo de realizar el cálculo del recurso humano necesario para que la central funcione adecuadamente en el horario de atención establecido, se pueda dar respuesta asistencial a la vez que se consideren todos estos riesgos que tenemos los trabajadores. Bueno, específicamente para determinar la dotación de personal necesario, lo primero que se hizo fue identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la central y de cada proceso listar las actividades interrelacionadas de manera de llevarlas al nivel más simple que permita medirlas en minutos. Y una vez que se desarrolló toda esta planilla con las actividades que componen cada proceso, se procedió a medir el tiempo que requiere la realización de cada actividad. Para ello se tomó el tiempo que demora los trabajadores en llevarla a cabo y se determinó el promedio. Y una vez esto, lo que restaba era calcular en función de la demanda variable, elegimos hacerlo mensual, se recurrió al sistema informático de trazabilidad de la central para extraer estadísticas mensuales de cada actividad y así se calcularon las horas necesarias de recurso humano para los primeros 6 meses de este año. Las horas teóricas de trabajo se extrajeron de un dato que da el Ministerio de Salud en cuanto a lo que son el régimen de los trabajadores de esta central, que es de 36 horas semanales, y nos arrojó como resultado para estos primeros 6 meses del 2021 una cantidad de 7 técnicos en esterilización, para que la central funcione adecuadamente en el horario de atención establecido, que es de lunes a viernes, de lunes a sábado, durante 12 horas. Acá, bueno, se ve muy chiquito, pero así nos quedó la planilla del listado de procesos y de actividades detalladas, y acá poníamos el tiempo promedio y bueno, en función de la demanda mensual se calculaban las horas necesarias por cada mes. Bueno, para ir terminando, realmente esto fue una tranquilidad porque nosotros superamos ese número que nos arrojó para este año de 7 técnicos, pero bueno, ya nos queda la herramienta, que es lo más importante, para este cálculo repetirlo. Estamos evaluando si semestralmente o anualmente. La verdad que este año y el año pasado realmente hubo mucha variación en la demanda de trabajo, en cuestiones organizativas. Siempre se quiso disminuir el riesgo de contagio por COVID, creo que en todas las instituciones, en todos los servicios, pero a costa muchas veces, quizás sin darnos cuenta, de elevar otros riesgos, riesgos psicosociales, riesgos físicos. Así que bueno, para dar respuesta asistencial
lo que dice la OMS es que hay que tener niveles apropiados y seguros de dotación de personal, y bueno, esa fue la intención de este trabajo. Realmente no encontré trabajos similares como para compararme. Espero que sea de utilidad para otras centrales de esterilización. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para hacer? Yo simplemente quería decir que me había parecido muy interesante este trabajo y que me parece que es una herramienta que, nada, esto, que no hay antecedentes, no es algo que se encuentre fácilmente en bibliografía, una herramienta que sirva para mensurar el tiempo o la cantidad de personal requerida para la central. Hay ciertos cálculos muy teóricos, pero bueno, esto de bajarlo a tierra en tiempos y procesos para cada central me pareció muy interesante. Hola, buen día. Bueno, también quería felicitarte por el trabajo, a mí me gustó mucho. Es verdad que no hay mucha información sobre cálculo personal, además, así que está orientado mucho a la seguridad, que hayas hecho mención a la seguridad, a los riesgos, me parece muy bien. Te quería preguntar si cuando realizaron esta medición, vos mencionaste que era, bueno, justo en pandemia, que había menos personal, si ahora, digamos, siguen siendo los mismos, volvió más cantidad de personal, si están bien organizados. Sí, en realidad el año caótico fue el año pasado, donde establecimos burbujas de trabajo. Entonces en cada jornada laboral éramos menos, y si bien eso nos protegía en cierta forma del riesgo de contagio, teníamos mucha más carga de trabajo, más carga mental de trabajo. Hay muchas características que afectan el riesgo psicosocial, o sea, todo lo que es por ahí los riesgos que no se ven, ¿no? Porque los riesgos físicos, químicos, biológicos, uno ya los tiene en cuenta. Pero bueno, este año estuvimos, o sea, durante el cálculo, digamos, los meses de cálculo ya estábamos en la totalidad todos asistiendo todos los días. Así que nos faltó el año pasado, digamos, los datos que fueron. Pero bueno, este año también lo que fue muy variable durante los meses que realizamos la medición era la actividad quirúrgica. Cambió mucho con el pico de marzo, ahí bajó de repente lo que es la actividad de los quirófanos, que en febrero creo que duplicaba lo que fue prepandemia. Perfecto, muy interesante. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente trabajo, análisis de los principales causantes que llevan al reproceso de productos por falla de calidad del producto final en la central de esterilización. Hola, buen día, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Noelia Verón, soy farmacéutica en la central de esterilización del Hospital El Cruce, y este trabajo lo realizamos en conjunto con la farmacéutica jefa de servicio, Gladys Ratti. A ver, bueno, no se puede compartir. Bueno, el trabajo surge por la necesidad de analizar las principales causas que llevaban a la cantidad de reprocesos de productos ya estériles. Es decir, había productos que ya estaban esterilizados y venían los técnicos a consultarnos o a preguntarnos, avisarnos que había que reprocesar por algún motivo determinados productos, que intuitivamente nos sonaba a que eran muchos. Bueno, entonces nos planteamos los siguientes objetivos, que era determinar efectivamente si la cantidad de productos que se reprocesaban era significativa, es decir, eran muchos, y establecer cuáles eran las causas de estos reprocesos. Para eso lo que hicimos fue diseñar una planilla en donde los técnicos, cuando tenían que reprocesar un material, registraban la fecha, el nombre del producto, la cantidad, el número de la etiqueta que identifica ese producto, el equipo en donde se tenía que reprocesar, la causa del reproceso, que respecto a esto ahora vamos a hacer un paréntesis,
dónde se reprocesaba, bueno, el número de ciclo, observaciones si las había y el nombre del técnico. Con respecto a la causa de reproceso, tuvimos que ponernos de acuerdo porque había diferencias de criterio. Por ejemplo, en lo que era un producto sucio y un producto manchado. Entonces establecimos que producto sucio era aquel que tenía restos visibles de materia orgánica, como por ejemplo sangre, aceite. Era un producto cuyo proceso de limpieza no había sido exitoso. Después teníamos el producto manchado, que era aquel que tenía aureolas blancas por la calidad del agua, aquellos con envoltorio deteriorado, aquellos con envoltorio manchado, abierto, ¿sí? O productos sin protección, productos con humedad, un envoltorio que no sea el que corresponde a ese método de esterilización, o algún error en el método de esterilización, es decir, que no sea el método por el cual iba ese producto. Bueno, llegamos a la conclusión después de recolectar datos desde febrero de este año hasta julio, que la mayor cantidad de causas de reproceso se debían a los productos manchados. Es decir, nos dimos cuenta de que había una falla en la calidad del agua, que la calidad del agua no era la adecuada para que el proceso sea exitoso. Esto arrojó a un 40% más o menos de 40% de las causas por las cuales se ha reprocesado. En segundo lugar tuvimos productos sucios y productos con humedad, pero significativamente eran los productos manchados. A su vez lo que hicimos fue clasificar cada causa según el método de las 5M utilizado en calidad, en donde llegamos a la conclusión de que la mayor cantidad de causas era por la materia prima, es decir, esto mismo que les contaba, que era por la calidad del agua. Bueno, lo que hicimos como acción correctiva es charlarlo con ingeniería, que es la que se encarga acá de controlar la calidad del agua, y actualmente estamos en un proceso de mejorar esto, de llevar controles y de mejorar lo que es la calidad del agua. Bueno, muchas gracias y cualquier duda estoy a disposición. Bueno, primero, muy interesante el trabajo y quería consultarte, que me pareció que no lo mencionaste, ¿resultó significativo o no el número de reprocesos? Tenés razón, me parece que no lo mencioné. No resultó significativo porque procesamos un total de 56.740 productos, de los cuales se reprocesaron solo 171. Así que no resultó significativo la cantidad de reprocesos, que era lo que en principio pensábamos, que nos parecían que eran demasiados y a fin de cuentas no era tanto. Sobre todo por esto que mencionaste al principio de lo que es la subjetividad respecto de lo que uno encuentra cuando toma una metodología, mide y después se encuentra un resultado, ¿no? Por ahí la percepción versus la realidad contrastada con datos, me parecía interesante eso. Por mi parte no tengo preguntas, muy interesante el trabajo. No sé si del público alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el trabajo implementación de una clasificación de productos médicos de uso respiratorio para la realización de un catálogo. Hola, ahí está. Bueno, buenos días. Yo soy María José Melo, soy coordinadora del Hospital El Cruce. El trabajo que les voy a presentar es justamente la implementación de una clasificación de productos médicos de uso respiratorio para la futura realización de un catálogo. Bien.
El servicio de farmacia en nuestro hospital es el que gestiona los productos médicos que se utilizan en el hospital. Participamos de la gestión de adquisición, almacenamiento y distribución de los mismos. Y una de las principales inconvenientes de cuando nos ponemos a trabajar con productos médicos tiene que ver con problemas en la falta de homogeneidad en la denominación y la descripción de los productos. No hay una manera uniforme de llamarlos ni de describirlos. Entonces, digamos, una herramienta clave para hacer una gestión más eficiente de estos productos es contar con un catálogo. Para realizar un catálogo, para realizar el catálogo de los productos médicos que tenemos en el hospital, eso representa o significa un proceso que está, digamos, secuenciado en organizar, clasificar, describir y finalmente contar con el catálogo. A medida, nosotros en el hospital tenemos un listado de productos médicos que fuimos denominando en el servicio de farmacia, y a medida que lo vamos utilizando encontramos que tenemos ciertos inconvenientes, ¿no?, en la adquisición, en la recepción. Por ejemplo, si está mal descrito o incompletamente descrito el producto, esos errores se trasladan al proveedor, que por ahí tenemos inconvenientes en que interpreten lo que nosotros queremos comprar. Entonces, en función a esto, decidimos establecer una estructura de clasificación de productos médicos que gestionamos. Y tomamos como punto de partida los productos médicos de uso respiratorio, que era un grupo de productos que realmente nos representan problemas al momento, desde la adquisición, y se van trasladando. Si el filtro es el adecuado, no es el adecuado, si es un filtro humidificador. Bueno. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido. El plan de acción fue, primero, establecer la estructura de clasificación jerarquizada, que está en ese gráfico, digamos, está conformada por categorías, familias, grupos y subgrupos, entendiendo o definiendo a la categoría como los productos médicos que o bien se consumen o bien se implantan. Luego, la familia es el grupo de productos médicos que se utilizan en un sistema determinado o en una especialidad médica determinada. Luego, el grupo son los productos médicos que tienen una acción común. Y por último, el subgrupo son aquellos productos que tienen similitudes en su estructura o funcionalidad. ¿Bien? Luego, lo que hicimos fue identificar a todos los productos que fueran utilizados para en la parte respiratoria. Este trabajo nos llevó a una búsqueda interesante de trabajo multidisciplinario, de consulta con los anestesistas, con los kinesiólogos, para tener el pool de productos de ese grupo, de esa familia. Y luego, una vez que estaban identificados, fue clasificarlos, que da como producto final, digamos, ese listado. Digamos, el listado se transformó en esa clasificación, que es un pedacito, ¿no?, lo que puse en la diapo. Entonces, la categoría sería la de productos médicos consumibles, la familia, los productos médicos de uso respiratorio. Luego, el grupo son los productos médicos que se emplean para oxigenoterapia y aerosolterapia, y el subgrupo, por ejemplo, los nebulizadores. Dentro de los nebulizadores tenemos, por ejemplo, el equipo nebulizador con máscara, el nebulizador intra-RM, y a su vez cada uno de estos, si es, por ejemplo, para adulto, para pediatría. Otro grupo que pusimos allí es el de ventilación mecánica. Dentro de ellos tenemos los circuitos, los filtros y humidificadores, y así
completamos esta clasificación. Bien, como conclusión, lo que se destaca de este trabajo es que mientras hicimos la búsqueda de los productos que correspondían a uso respiratorio, por ejemplo, nos sirvió para depurar ese listado, porque encontramos que había productos que ya, por ejemplo, se habían dejado de usar o medidas específicas que no se usaban más. También, como trabajamos con catálogos comerciales o catálogos de algunas comunidades autónomas de España que ya tienen armados sus catálogos, también nos sirvió para mejorar la denominación, porque los llamábamos como en sus comienzos como nos pareció adecuado, pero bueno, siempre se puede mejorar. Y también como el criterio principal, ¿no?, de trabajo y asociado a cada producto médico fue el uso previsto del mismo, nos sirvió para aprender sobre ello. Fue un proceso de aprendizaje muy interesante. Bueno, ahí no se ve bien, pero lo que nos queda por hacer es clasificar el resto de los productos médicos, que son un par. Y esa clasificación, por ejemplo, nos va a servir para hacer análisis de consumos, ver cuál es el grupo que mayor gasto ocasiona al hospital. Tal vez podría ser, lo que pasa que no es, digamos, si tuviéramos un único catálogo sería más fácil, pero si quisiéramos comparar con otro hospital cómo están nuestros consumos, bueno, podríamos utilizarlo. Y este es el primer paso para realizar el catálogo del servicio. En particular, con los productos de uso respiratorio, nos queda describirlos. Para describirlos, tenemos que establecer esa estructura, que es lo que vamos a poner en esa descripción. Así que, bueno, este es el trabajo que realizamos. Antes de finalizar, quiero aprovechar para agradecer el trabajo que hicimos el resto de los farmacéuticos que formamos parte del grupo de productos médicos del servicio, que el trabajo fue hecho, obviamente, entre el grupo, y que son Eli, Maxi y Martín acá presentes. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería mencionar que me pareció súper interesante el trabajo, por esto que decías que no existe en los productos médicos una forma unívoca de llamarlos y siempre lleva al error, desde la gestión de adquisición hasta se trasladan todos los pasos y verdaderamente es muy necesario empezar como a tener clasificaciones que nos permitan darle un nombre unívoco a los productos médicos. Bueno, yo por mi parte también quería felicitarlos por el trabajo, porque imagino todo lo que tuvieron que hacer para un catálogo de solo respiratorios, para todos los productos médicos realmente. Digamos, es un objetivo que queremos hacer hace un montón de tiempo. Siempre el interés y la necesidad está y siempre se va posponiendo, y bueno, ahora por suerte fue el puntapié inicial, ¿no? Arrancar con esto, terminar este grupo y seguir. Está bien, me encantó la idea y el trabajo. Yo te quería preguntar, bueno, por esto que hacías mención de que les debe pasar a todos con el tema de los nombres de los productos médicos, canola, bigotera y todos los nombres que tienen, si este catálogo quedó para ustedes o fue divulgado en el hospital, enfermería, ¿cuál fue la recepción del resto del personal? Mira, en principio esto está siendo utilizado internamente, porque todavía no hemos salido a difundirlo, pero lo que nosotros trabajamos es nuestras denominaciones, o sea, la denominación del producto se traslada a los listados en enfermería y en los diferentes sectores. Es decir, que la manera en que nosotros llamamos y codificamos al producto es la manera en que
se conoce en el hospital. Obviamente que cuando lo tengamos cerradito, digamos cerradito ya descripto, ¿no? A eso me refería, será divulgado, por supuesto, al resto del hospital. Perfecto, buenísimo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Vamos a continuar con el trabajo Identificación de problemas en la accesibilidad a formulaciones magistrales en pacientes con cardiopatías congénitas. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Martín Robato, soy farmacéutico del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Según la estadística actual, 1 de cada 100 pacientes, nacimientos padecen algún tipo de cardiopatía congénita, de los cuales consideramos que, vamos de vuelta, 1 de cada 100 nacimientos contienen algún tipo de cardiopatía congénita. Se calcula que hay 7.000 nacimientos al año con esta condición. Es una de las principales causas de muerte en menores de 1 año. No obstante, con un tratamiento y un diagnóstico temprano, se pueden resolver satisfactoriamente. Tratamiento para los cuales se requiere de una formulación o potencia que no existe en el mercado. Son formulaciones huérfanas. El paciente, una vez dado de alta, se presenta una serie de inconvenientes para poder acceder a estos tipos de medicamentos. Nosotros lo identificamos en un principio porque tenemos hace un tiempo una estrategia de, al momento del alta, tratar de derivar al paciente ya con una farmacia en la cual se le pueda dar respuesta al tratamiento. Desde que empezamos con esta estrategia, hemos podido derivar exitosamente 173 pacientes. Actualmente nos quedan 19 para los cuales no hemos podido lograr hacerlo. Entonces ahí nos planteamos si esta problemática era común a todo el país o era propia de nuestros pacientes. Creíamos que no, pero bueno, queríamos avanzar en esa línea. Para eso lo que hicimos fue confeccionar una encuesta utilizando los formularios de Google, que constaba de 8 preguntas semiabiertas y fue vehiculizada o canalizada a través del país por medio de los médicos cardiólogos de nuestra institución, de otras provincias y también a través de asociaciones de pacientes. Las preguntas se orientaban primero a ubicar geográficamente a los pacientes, luego identificar cuáles eran los principales inconvenientes que a ellos se les presentaba y también identificar cuáles eran los principios activos que se prescribían con mayor frecuencia. Acá podemos observar algunos resultados. El 84% de los pacientes pertenecen a la provincia de Buenos Aires, el resto se distribuye entre Cava, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Córdoba, de los cuales 1 de cada 9 pacientes requirió, 9 de cada 10 pacientes requirió en algún momento de su tratamiento algún tipo de prescripción de formulación magistral. Los principales inconvenientes eran los económicos, la distancia y después una serie de inconvenientes muy variados. Y quiero hacer un apartado en la distancia. El 30% de los pacientes debían ir a la localidad vecina para acceder a la medicación y de esos la mitad recorrían más de 100 kilómetros. El 19% no recibió ningún tipo de información al momento del alta y se identificaron como los principios activos más prescritos el enalapril, furosemida y espironolactona. Bueno, y una vez identificados estos inconvenientes, nos pusimos a pensar cuáles podrían ser las posibles razones, ¿no? Respecto a los factores económicos, consideramos que al no estar establecidos los precios de las formulaciones magistrales y a su vez ninguna obra social ni prepaga cubre, en su mayoría, ¿no? Cubren este tipo de tratamientos, a su vez la distancia, pacientes que tienen que recorrer grandes distancias también es un impacto económico. Esto producto
de que no todas las farmacias oficinales elaboran y muchos hospitales no tienen muy desarrollada el área de elaboración, y eso implica que haya un peregrinaje de los pacientes en busca de este tipo de formulaciones magistrales. Y la falta de información, yo creo que creemos que el farmacéutico, al ser intermediario entre la prescripción médica y la disponibilidad del medicamento, tiene que tomar un rol más activo ahí, brindando información al momento del alta, para que el paciente se pueda ir con esto medianamente resuelto. Como limitante de este trabajo hemos encontrado que nos falta información todavía de muchas provincias. Por eso es que la encuesta está activa aún. ¿Cómo podemos abordar esta problemática? Creo que considero que se puede abordar desde 3 puntos que son complementarios entre sí. Primero, construir redes de farmacia entre farmacias hospitalarias y oficinales, intercambiando información técnica e información sobre el seguimiento del paciente. Al haber identificado los principales principios activos, nos permite pensar en elaborar fichas técnicas o especies de prospectos para poder dar al paciente, y a su vez que el paciente también se vaya con algún contacto para poder continuar su tratamiento enseguida. La participación activa de los farmacéuticos es fundamental al momento del alta, y formando equipo con el resto de los profesionales que atienden al paciente. Y por último, al ser esto considerado un problema de salud pública, ¿por qué no pensar en la producción pública de estas formulaciones orales como una salida que permitirá y facilitará el acceso a los medicamentos? Nosotros ahora nos encontramos en lo de construir redes, hace tiempo que lo venimos haciendo, la participación activa también es algo que nos gusta implementar, y ahora nos encontramos en la fase de diseño del último aspecto, a ver si cómo nos sale. Para terminar, quería cerrar con una frase que creo que grafica un poco este problema, que es el mayor problema relacionado con los medicamentos es la falta de acceso a los mismos, porque en ese caso la biodisponibilidad es 0. Bueno, muchas gracias. Ahí va. Nada, muchas gracias, muy interesante el trabajo, y me quedé pensando que, digamos, a la par de la producción pública también sería interesante hacer redes de, digamos, de formulaciones estandarizadas magistrales, ¿no? Que por lo menos podamos compartirnos la información entre farmacéuticos de distintas localidades de fórmulas que funcionan, que tienen una cierta estabilidad, y que por ahí los lugares que tienen acceso a mediciones de estabilidad pueden armar, digamos, como alguna formulación que tenga, no sé, 1 mes o 45 días de estabilidad, que puede llegar a permitir un rango más cómodo para los pacientes de retiro de su medicación. Sí, un poco cuando pensamos en por qué identificar esos pacientes, es también la idea de lograr esas estandarizaciones, y cuando nos contactamos con otras farmacias, que ya sabemos de antemano cuál es la prescripción del paciente, también le brindamos esa información, o por lo menos intercambiamos la información con ellos. Bien, bueno, yo te quería felicitar por el trabajo, la verdad, súper interesante. Ojalá se pueda contribuir a la accesibilidad del medicamento. Y te quería preguntar, vos dijiste que la encuesta todavía está activa. Sí. Están en divulgación. ¿Por medio de asociaciones han hecho contacto? Sí, es muy casero pacientes todo. Nosotros tenemos un grupo de cardiopediátricas que son muy piolas y muy colaboradoras, a las cuales cuando le transmitimos esta inquietud, siempre se muestran muy predispuestas, y ellos nos fueron contactando con distintos profesionales de distintos lugares del país. ¿Qué pasa? Muchas veces nos encontramos que hay algunas problemáticas que el médico no percibe. Les doy un ejemplo puntual. Después logré contactarme con la presidenta de una asociación de pacientes, que le preguntaba, bueno, por teléfono, que un poco le contaba de qué iba la encuesta y eso, y ella me empezó a contar algunos problemas de forma informal, ¿verdad? Y había pacientes que les faltaba 1 o 2 días para ir a retirar la medicación, se quedaban sin, y venía otro paciente y le daba
le pasaba de su frasquito sin saber si era la misma concentración ni cómo lo habían conservado. Había como muchos problemas que no eran identificados, pero no porque el médico no se involucraba, sino porque el paciente no lo veía como un problema. Y cuando llegaba el médico, no le transmitía esta situación. Y la verdad que la distancia, principalmente, más en el interior del país, es un problema grave que a veces no lo identificaban ellos como problema. Porque muchas veces uno, cuando es del interior, se va a la ciudad a comprar ropa, útiles para la escuela, lo que sea, y es algo como normal. O sea que viajar 100 kilómetros para buscar un medicamento no lo ven como un problema, sino que lo tienen instalado. Y por ahí manifiestan el problema económico, pero yo creo que los dos son el problema. Son un problema. Si no puede retirar la medicación en la esquina de la casa, en algún punto le va a perjudicar a su tratamiento. Sí, totalmente. Hay mucho para hacer. Bueno, ¿Alguien quiere tiene hacer alguna pregunta? Vale. Primero, felicitaciones, la verdad, muy interesante. Y capaz que no me quedó claro el concepto de la encuesta. La encuesta, o sea, solamente puede tener acceso a completarla profesionales de la salud o un paciente puede... No, los pacientes. Lo que pasa es que, te comento, en principio, cuando empezamos a diseñar la encuesta, porque tuvo como varias fases de diseño, lo que nos decían los médicos era que teníamos que trabajar mucho con el lenguaje, si queríamos que lo hagan los pacientes. Entonces sí trabajamos mucho con ellos porque fuimos como unificando ideas, cosas que ellos nos comentaban, mirá, esto no se va a entender, esto sí, porque ellos conocían a primera mano y tienen un contacto muy estrecho y se genera mucha confianza. Entonces no era lo mismo que yo le envié la encuesta al paciente y en cambio el médico tenía como un trato mucho más estrecho y de mayor confianza. Entonces encontramos que esa era la mejor manera de vehiculizarlo. Y además el médico tenía el contacto telefónico de todos sus pacientes y lo que hacían era, habíamos armado un speech, una introducción que contaba muy brevemente cuál era la intención y después le mandábamos la encuesta que se la mandaban ellos mismos por WhatsApp. Y hacíamos un seguimiento con los médicos de cómo venía la encuesta, etcétera. Y tenemos actualmente, no sé si lo dije, 110 respuestas que para el corte que hicimos, que fue en 2 meses antes de presentar el trabajo, nos pareció que estaba bastante bien. Ahora deben ser muchas más, seguro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, por último agradecer a todos mis compañeros del hospital que nos están haciendo el aguante desde allá y que sin ellos no podríamos estar haciendo actividades académicas y científicas. Bueno, vamos a escuchar la próxima presentación de manera virtual. Farmacia hospitalaria y COVID-19, nuevas estrategias en un sistema integrado de salud pública. Buen día, ahí se escucha, sí. Genial. Nosotros somos farmacéuticos. Aproximadamente el 22% de los habitantes son mayores de 65 años, lo que indica que es una sociedad bastante joven. Tenemos una universidad, lo que también hace que haya varios estudiantes. Bueno, entonces la demografía en edad es una ciudad joven y con un 30% de personas sin cobertura social. En la ciudad el sistema de salud tiene la parte pública y la parte privada. En el público es un sistema integrado que nuclea los 3 hospitales, un hospital de niños y 2 de adultos y otras 3 dependencias que es salud comunitaria, salud mental y bromatología. En lo que es internación, los 3 hospitales rondan alrededor de 200 camas. Para el año pasado, antes de la pandemia, teníamos 11 camas de cuidados críticos entre adultos y pediatría, que con el avance de la pandemia se aumentaron a 20. Esto es un 50% aproximadamente de aumento. Además, en las salas de clínica se implementaron los cuidados intermedios, que sería con los equipos de TAFO, se descentralizó la dispensa de medicación desde las farmacias, se instalaron los puntos de aislamiento extrahospitalarios para pacientes que no pudieran estar aislados correctamente en sus casas, pero que no necesitaran una cama de internación. Y además lo que es pediatría se preparó para internar adultos en el caso de que fuera necesario.
Todos estos fueron los cambios que se implementaron a nivel general en el sistema, que tuvieron un gran impacto en lo que es farmacia y UMAD. El municipio tiene, a nivel farmacia, tiene la farmacia del Hospital Santa Marina, que es el hospital de adultos que provee y atiende al hospital de niños y al de adultos, y UMAD, que es la Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución, que es una droguería que depende del municipio, y en los dos servicios tiene un farmacéutico como director técnico. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue redactar la experiencia vivida en estas dos unidades a cargo de farmacéuticos, analizar estas estrategias y evaluar si para este año, el 2021, íbamos bien o había que, reacomodarnos. Bueno, entonces tenemos dos grandes rasgos, farmacia y lo que es UMAD. ¿Dónde impactó la pandemia? Que tuvimos que buscar estrategias y a partir de esto queremos ver los resultados y qué oportunidades de mejora tenemos. En lo que es farmacia, la parte de pacientes ambulatorios, la descentralización de lo que es la dispensa llevó a generar una farmacia satélite para que los pacientes no tengan que entrar al hospital. Se instaló una farmacia en lo que es la fachada del hospital y establecimos, según el domicilio del paciente, si correspondía a un barrio, se dirigía directamente a su centro de salud y si correspondía a lo que es el radio urbano, nos tenían que llamar por teléfono. Esta llamada por teléfono, después nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era telefarmacia, porque el paciente nos hablaba a nosotros veíamos qué necesitaban, le avisábamos al médico para que chequeara la historia clínica y le armara la receta. Gracias a que tenemos las historias clínicas electrónicas y un sistema electrónico de prescripción, esto fue posible. Entonces lo que hicimos fue registrar estas dispensas, registrar las intervenciones, registrar los problemas que estábamos viendo con las recetas. En lo que es internación, tuvimos que empezar a validar las unidades críticas, ver las nuevas estrategias, centralizar la dispensa de lo que es equipos de protección, seguir diariamente el nivel de oxígeno porque había un consumo enorme por estas camas con alto flujo y de respiración. Y bueno, tuvimos que hacer ese seguimiento de las tecnologías y del registro de los equipos que estábamos dispensando. Y a nivel personal hubo mucha rotación, había que estar formando gente todo el tiempo, evaluando desempeño, reuniones de equipo y se sucedieron contrataciones tanto de profesionales, farmacéuticos como de técnicos. Desde lo que es UMAD, las nuevas estrategias implicaron búsqueda de adquisición de nuevas tecnologías, que esto era fundamentalmente el alto flujo, búsqueda de nuevos proveedores porque teníamos nuevos equipos y nuevas cosas y buscar presupuestos y buscar costos, reorganizar el depósito porque estábamos teniendo una rotación de insumos muy grande, los ETP ocupaban mucho lugar, seguimiento semanal de existencias, de total de insumos, ver qué insumos variaban más críticamente, cuáles se convirtieron en críticos que antes no eran para el servicio y generar una colaboración institucional local y regional porque sobre todo el ámbito privado y con otras ciudades cercanas estábamos teniendo los problemas de quiebre de stock que vivimos todos en el país. Bueno, entonces estas son las estrategias que tuvimos que implementar. De todas estas les traemos una evaluada, que es la descentralización de la dispensa. Como ya dije, eran pacientes que absorbimos porque éramos de salud comunitaria y pacientes que teníamos que atender por teléfono que demandaban un montón de tiempo. Entonces, en los primeros 2 meses, que fue abril-mayo del 2020, queríamos ver qué tanto trabajo estábamos absorbiendo. Dispensamos más de 2.500 tratamientos con un promedio de 60 recetas por día hábil, lo cual era un montón porque la farmacia estaba en alrededor de 250 recetas por día, 60 recetas más por día hábil, es casi un 25% de aumento en lo que es el trabajo ambulatorio. Las dispensas a los domicilios nos ayudó mucho Cruz Roja, los chicos hicieron casi 240 viajes, eran voluntarios que no tenían un perseguimiento económico por esto, iban a las casas, tocaban timbre, a veces el paciente no estaba, no estaba, tenía que estar por la pandemia, pero no estaba, no los atendían. Y los pacientes de salud comunitaria que no son del hospital, pero hubo que atenderlos, preparar esas recetas y validarlas. Al ver esta cantidad de trabajo dijimos, bueno, a ver qué estamos haciendo, qué resultados estábamos teniendo. Entonces en mayo y julio, 3 meses del año pasado, 65 días hábiles, registramos intervenciones, tuvimos aproximadamente más de 100 intervenciones con un 60% de aceptación, lo cual era un montón porque eran médicos que no estaban acostumbrados a trabajar con nosotros, porque son los médicos de salud comunitaria que no nos conocen. Alrededor de 80 pacientes crónicos, la mayoría de las intervenciones fue en indicación y posología. De estas intervenciones registramos 75 problemas, la mayoría era en dosis, en pauta, en duración, casi toda inseguridad no cuantitativa porque eran medicamentos o que estaban mal indicados o que les faltaban, y de estos hubo 67 errores de medicación.
La mayor parte, por suerte, no alcanzó al paciente porque los pudimos ver antes y el 25% alcanzó al paciente pero no tuvo daño. Bueno, como conclusiones, esta implementación de la telefarmacia que aprendimos después, que tenía este nombre, fue posible gracias a que teníamos las historias clínicas electrónicas y podíamos estar validando al paciente, un paciente que no estábamos viendo, que estábamos o hablando por teléfono o que nos mandaban las recetas los médicos, pero no era un paciente que estaba ahí para preguntarle, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué tomás? ¿Qué no tomás? Tuvimos que implementar la validación de internación de áreas nuevas y de ambulatorios. El tema de internación es que había áreas de cuidados críticos nuevas que no estaban a cargo de especialistas en cuidados críticos, entonces la verdad que ahí formamos un equipo muy grande porque de los dos lados mejorábamos la seguridad del paciente y nos ayudábamos tanto de lo que es farmacia, UMAD y las salas de internación. Y bueno, en la farmacia ahí se destacó, y UMAD también, como unidades centrales y transversales al CIS, que fueron como que se puso muy en foco en nuestras unidades. Estos son conclusiones a nivel nuestro sistema que no se pueden extrapolar porque es un sistema particular, porque es una ciudad particular y son las vivencias nuestras. En lo que es la profesión, destacamos la capacidad de adaptación que tuvimos que tener todos los profesionales de la salud y los farmacéuticos también, el aprovechamiento de la tecnología, que es muy importante y que ayuda mucho al paciente cuando está disponible, y sobre todo destacar que la pandemia no terminó, que tenemos que seguir trabajando. Nosotros, lo que es telefarmacia, tuvimos que en el 2021 darlo de baja, derivamos a esos pacientes a la farmacéutica de salud comunitaria porque la internación nos estaba demandando mucha atención y teníamos que poner como hospitalarias el foco en ellas, teniendo un farmacéutico de salud comunitaria, entonces nosotras priorizamos la internación. Y lo otro que tuvimos que la farmacia satélite, porque el año pasado tuvimos un farmacéutico presente las 8 horas que la farmacia estaba abierta, ahora la verdad que se complica un poco, entonces la idea es reunificar la farmacia y la satélite volver, digamos, adentro del hospital. Bueno, estas son nuestras conclusiones, seguimos trabajando en mejora de seguridad del paciente y poder atender a todo el sistema de la mejor manera posible. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No escucho. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? De nuestra parte no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la posibilidad de darlo en streaming. Vamos a presentar el último trabajo de esta sesión, que es hipoparatiroidismo posquirúrgico con intervención farmacéutica. ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Araujo, soy jefe de residentes del Hospital Evita de Lanús, provincia de Buenos Aires, y les venimos a presentar un caso clínico de un hipoparatiroidismo postquirúrgico con intervención farmacéutica. A modo introductorio, la extracción total de la tiroides o la tiroidectomía puede traer acarreado hipoparatiroidismo y con ello alteración del metabolismo fosfocálcico. Esto se debe a la ubicación de las glándulas paratiroideas que se encuentran posteriores a los lóbulos tiroideos y son las encargadas de secretar y sintetizar a la paratormona. La paratormona, como les dije antes, regula la homeostasis del calcio a través de 3 órganos diana, que son el hueso, el riñón y el intestino. Como pueden observar, la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol también regula la absorción de calcio intestinal, y esto lo menciono porque va a tener injerencia cuando discutamos la terapéutica de la paciente. La paciente es una femenina de 28 años de edad con antecedentes de hipotiroidismo que se presenta al hospital con bocio multinodular y el servicio de cirugía le practica una tiroidectomía total. En forma iatrogénica le extrae las glándulas paratiroideas y la paciente evoluciona en el posquirúrgico inmediato con parestesias, rigidez muscular, calambres
y espasmos generalizados. Además, signos de Jobstech y Trousseau positivos, que son signos semiológicos de tetania muscular. Se constata un calcio sérico corregido por albúmina menor a 7 miligramos decilitro y se la diagnostica como una hipocalcemia sintomática secundaria a un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Se la medica de inmediato con calcio endovenoso y con calcio base 500 miligramos cada 12 horas vía oral. En esta gráfica les mostramos la concentración sérica de calcio corregido en función de los días de internación de la paciente. No sé si llegan a observar, pero la paciente, la mayoría de los días que estuvo internada, tenía el calcio menor a 8 y siempre con síntomas neurológicos. Durante su estadía en cirugía general, fue vista por endocrinología que constata hipercalciuria, esto es, eliminación de calcio por la orina. Y se le instaura tratamiento con hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, además de antihipertensivo, retiene calcio a través de su acción renal. También se constatan bajos niveles de vitamina D, con lo cual se instaura tratamiento con vitamina D 50.000 unidades semanales. Entonces, recordando, la paciente estaba con calcio parenteral, calcio bioral, hidroclorotiazida, vitamina D. Como pueden observar, la paciente continúa con bajos niveles de calcio y siempre con síntomas neurológicos, con lo cual se plantea la posibilidad de realizarle un alotrasplante paratiroideo, derivarlo a un centro de mayor complejidad, esto es, un donante cadavérico, se le ponen las glándulas paratiroides a la paciente, en general se pexean sobre el deltoides y suele ser la intervención que se usa cuando fracasa el tratamiento médico. Cuando pasa a clínica médica es que nosotros tomamos contacto con el caso clínico y a fines de buscar una alternativa para mejorar los resultados de la paciente es que hacemos una búsqueda bibliográfica de la patología. Fruto de esa búsqueda bibliográfica nacen intervenciones farmacéuticas que fueron aceptadas por el equipo de salud. Entre las intervenciones, la primera que sugerimos fue optimizar la dosis de calcio. Recuerden que la paciente tenía calcio 500 miligramos cada 12 horas. Nosotros sugerimos aumentarlo a 1 gramo cada 6 horas, en conjunto con las comidas para favorecer la absorción, y además trabajamos en forma directa con la paciente respecto a los temas de tolerancia y adherencia. Mezclamos diferentes sales de calcio, por ejemplo, porque la paciente no toleraba los efervescentes, algunos sí, otros no. Además sugerimos, y fue aceptado, el agregado de calcitriol 0,5 microgramos cada 12 horas. Si recuerdan, el calcitriol es la forma activa de la vitamina D que participaba en la absorción intestinal de calcio. Y como último, agregado de citrato de magnesio. El magnesio es cofactor de la enzima que convierte a la vitamina D en su forma inactiva a la forma activa. Tras estas intervenciones aceptadas, podemos observar cómo la paciente repuntó los niveles de calcio, remitió la signosintomatología y se le dio el alta. La búsqueda bibliográfica la realizamos a través del motor de búsqueda de PubMed y otras bases de datos. Usamos como criterios de búsqueda hipocalcemia, hipocalcemia refractaria, hipoparatiroidismo postquirúrgico. Filtramos por fecha de publicación, usamos términos MESH, buscamos y filtramos por guías de práctica clínica y la realidad es que hay muy pocos lineamientos respecto del manejo del hipoparatiroidismo postquirúrgico. Pero encontramos esta guía del año 2018 de la Asociación Americana de Tiroides que nos pareció bastante adecuada, que nos ofrecía los enfoques que estuvimos discutiendo de la terapéutica del hipoparatiroidismo postquirúrgico. Cuando quisimos profundizar y ver en qué se basan las recomendaciones de la guía, nos encontramos que la mayoría provienen de la parte más baja de la pirámide de la evidencia, que son la opinión de expertos y las series de casos. Así que, si bien la certeza de la evidencia es moderada baja, la realidad es que se lograron los objetivos que se buscaban en la paciente, que era normalizar los niveles de calcio, dejarla libre de sintomatología y los que nos pareció más importante, y por eso quisimos presentar el caso, evitar un posible trasplante. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Quería felicitarlos por el trabajo, sobre todo porque muestran claramente la intervención del farmacéutico en la atención multidisciplinaria de un paciente en el hospital. Así que nada, mis felicitaciones. Sí, también de mi parte no tengo preguntas. Solo felicitarlos por el trabajo, la verdad que queda bien en claro la intervención y sí, literal, como dijiste, salvaron a la paciente de un trasplante. Así que felicitaciones. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno.
Si me permiten, quiero agradecer de verdad a todo el equipo de farmacia del Hospital Evita y sobre todo a nuestro jefe que nos deja trabajar libremente, ejercer la farmacia clínica con total libertad y que hizo todo lo posible para que estemos acá. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de farmacia del Evita y a la asociación obviamente también, y a nuestro jefe Iván Martínez que nos banca a muerte en todas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, damos por finalizada la cuarta sesión de trabajos científicos. Gracias por asistir.